Bien, buenas tardes. No se preocupe la presidenta de la mesa, ni tampoco los asistentes que todavía quedan a estas altas horas del día, que voy a intentar ser lo más breve posible porque soy perfectamente consciente del cansancio que uno puede tener después de estar aquí escuchando ponencias, pues dentro de poco casi 10 horas. O sea que, en fin, voy a tratar de ser lo más breve posible. Bien, en primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por mi invitación, personalizando pues la misma, tanto en la persona de Abel Zamorano como en la persona de la profesora María Cristina Chen, con quien me une pues una bonita amistad. Y también querría expresar mi satisfacción pues por estar aquí entre amigos. Estoy nada menos que en la misma mesa con Carlos Alberto Colmenares Uribe, ilustre profesor de Derecho Procesal de la Universidad Libre de Colombia y gran amigo también. Y entre el público pues tenemos, aparte de a dos compatriotas, a la profesora Silvia Barona y a Carlos de Miranda, tenemos nada menos que a un magistrado del Tribunal Constitucional peruano, también amigo, iba a decir viejo amigo, pero lo de viejo lo quito, lo de viejo lo quito. Amigo desde hace unos cuantos años y que la verdad también es un placer pues que esté aquí entre nosotros y mientras yo hago esta ponencia. Miren, yo les voy a hablar del procedimiento monitorio, no solamente de su origen, que realmente es la ponencia que vengo a defender aquí, para someterla a su consideración y evidentemente someterla a su debate, porque lo que voy a decir ni mucho menos es convencional, ni mucho menos ha sido objeto pues de mucho análisis por parte de la doctrina, ni nada parecido, pero además voy a empezar haciendo una serie de consideraciones sobre el propio procedimiento monitorio. No tanto proceso, sino que ya ven que estoy utilizando la palabra procedimiento monitorio, puesto que a mi juicio no se trata de un proceso realmente en el sentido clásico del término, sino de un procedimiento pues especial e incluso, si ustedes quieren decirlo así, como veremos después, de una técnica procedimental o incluso de algo distinto. Ya ven que voy lanzando algunas incógnitas dentro de mi exposición, porque lo que sorprende con el tema del procedimiento monitorio es que normalmente cuando te acercas a cualquier otra institución del derecho procesal, uno va a los manuales y siempre, si no es en un manual, es en un artículo, a uno le hablan del origen de aquello, ¿no? Y le dicen, mira, sí, el origen estuvo aquí, hemos identificado la fuente, es esta y ya no hay ninguna duda. Pues no, con el procedimiento monitorio esto no pasa. Con el procedimiento monitorio, desde hace décadas, pero muchas décadas, están abiertas dos hipótesis, una que nació en Italia en el siglo XIV, bueno, en Italia, en territorios actualmente italianos en el siglo XIV, entonces no existía Italia, y otra hipótesis, defendida fundamentalmente esta hipótesis por autores italianos, como no podía ser de otra forma, y luego hay otra hipótesis germánica, defendida, como todos ustedes pueden adivinar, por autores de lengua alemana, naturalmente, ¿no? Bien, la verdad es que ninguna de las dos hipótesis es convincente. Ha tenido mayor éxito la hipótesis italiana porque, bueno, cuenta con autores de mayor respaldo doctrinal, si quieren decirlo así, como por ejemplo Calamandrei, que es alguien que nos suena evidentemente a todos, y en cambio la hipótesis alemana, pues bueno, sí, tiene un respaldo en autores de finales del XIX, pero no, te vas realmente a la fuente de aquello que están diciendo y no te queda claro que realmente allí haya nada parecido. Cuando uno se encuentra con esto, como investigador piensas, a ver, si no lo encuentran, si no encuentran este origen, ¿será que están buscando bien? ¿Será que estamos buscando en la dirección adecuada? ¿Será que estamos identificando algo que tenemos realmente bien identificado o aquí hay algún problema que no hemos centrado todavía? Y entonces es cuando tratas de no poner en cuestión, pero sí por lo menos someter a análisis las principales características del procedimiento monitorio. Una de las principales, que nos la han repetido 1000 veces, es la de que en el procedimiento monitorio existe el desplazamiento de la iniciativa del contradictorio, que es una frase hermosísima que hay que pensarla 4 veces para entender realmente lo que quiere decir, ¿eh? Desplazamiento de la iniciativa del contradictorio. Esta frase es de un jurista que yo admiro mucho, pero que es Calamandrei, pero que bueno, que no todo el mundo tiene buenos días. Es decir, en este caso lo que él quería decir es que, claro, vamos a ver, en un procedimiento monitorio, ¿qué ocurre? Ocurre que hay alguien que solicita una deuda y entonces hay otro que es el que debe esa deuda, que tiene que decir si le paga o no le paga. Si le paga, se ha acabado.
Si no le paga, pues entonces iniciamos un procedimiento de verdad. Y entonces, claro, como de alguna forma el inicio del proceso depende de que el otro se oponga, entonces hay una inversión de la iniciativa del contradictorio. ¿Me han seguido, no? Pero claro, pero es que dices, perdón, y en cualquier proceso normal, ¿qué ocurre? A ver, yo presento una demanda, si el otro se opone, habrá empezado el proceso, digo yo. Si el otro no se opone, ¿qué ocurre? Pues que se acabó. ¿Lo ven, no? Es decir, exactamente lo mismo, no hay ninguna inversión de la iniciativa del contradictorio, pero absolutamente para nada. Claro, luego también te dicen, Tomás y Valiente, que en paz descanse, pobre, lo decía, hizo un estudio histórico bastante completo de esta materia, y entonces decía, bueno, es que claro, es que lo que distingue al procedimiento monitorio es que sirve para crear un título ejecutivo. Claro, ¿y un proceso declarativo ordinario me pueden explicar ustedes para qué sirve? Claro, una sentencia es un título ejecutivo, lo recuerdo. O sea, es decir, ahí es cuando empiezas a ver, ¿estaremos buscando mal? ¿Estaremos buscando mal en alguna dirección? Es decir, ¿hay algo que nos está fallando aquí? Claro, también dicen, no, en el procedimiento monitorio hay un mandato, ¿no? Es decir, en esa solicitud, seguida de esa solicitud, el juez o el que le corresponda de la oficina judicial, según cada ordenamiento, pues tiene que hacer un mandato al deudor para que pague. Entonces, claro, esa actividad o esa acción más activa del juzgado que supone este mandato, de alguna forma diferenciaría esto de lo que es cualquier otro proceso. Y claro, esto no es cierto, porque hay otros procedimientos en los cuales también hay un requerimiento del juez o de la oficina judicial, en general, al demandado para que haga o deje de hacer algo. Por tanto, tampoco es una característica distintiva. Bueno, claro, descartadas estas características distintivas, claro, te quedas un poco diciendo, aquí, ¿por dónde busco, no? Es decir, ¿por dónde voy? ¿A dónde me voy, no? Y entonces, bueno, pues lo primero que se te ocurre es irte al siglo XIV. Es decir, bueno, pues voy a irme a la Cremona del siglo XIV, ciudad actualmente italiana, del norte de Italia, a ver si allí encuentro alguna cosa que recuerde a esto del procedimiento monitorio. Y sí, efectivamente, allí se encuentra el documento pues, que todo el mundo pues, ha identificado como ese origen, pero está completamente descontextualizado. Es decir, es, si ustedes me permiten la expresión, como un hongo que sale después de la lluvia, sale de la nada. Dices, a ver, en materia jurídica normalmente nada sale de la nada, siempre tiene algún antecedente, siempre. Con lo cual, trata de buscar este antecedente y a partir de ahí pues uno pues, empieza a elucubrar. Y entonces dice, bueno, pues a ver, ¿dónde puede estar este antecedente? Estará en el derecho germánico previo al siglo XIV, siempre, ¿eh? Y entonces pues te tienes que ir al edicto de Rotario 643, era la ley general de los longobardos, una tribu germánica que dominó el norte de Italia sobre todo, y que actualmente todavía le da el nombre a la región de Lombardía, en Italia. Y bien, y allí encuentras, sí, algo que se le parece, pero que no es exactamente esto. Encuentras que allí lo que se hacía es que si un demandado no prestaba el juramento de responder la demanda, el proceso quedaba suspendido durante un año. Y si no respondía después de ese año, ese demandado era condenado. Se parece, pero no es eso. Se parece. Entonces uno piensa, bueno, si no viene del derecho germánico, ¿vendrá acaso del derecho hebreo? No se asusten. Europa estaba llena de judíos, y sigue estando, naturalmente, salvo, por desgracia, pues en los países donde se cometió el holocausto, y a pesar de eso, pues, por fortuna, han vuelto bastantes de ellos, ¿no? Bien, pero hubo una época en la cual la cultura judía estaba muy extendida por Europa. Tanto que se dicen que son los creadores de la letra de cambio. Hay quienes los ponen en relación incluso con el procedimiento ejecutivo de título no jurisdiccional. Y entonces piensas, ¿será que también sería a ellos a quienes se les ocurriría lo del tema del procedimiento monitorio? Bueno, y entonces te vas con esta duda y te vas a la ley general que recoge sus disposiciones, que es la Torá, la Mishneh Torá, que recopiló uno que actualmente sería cordobés de aquella zona, que es Maimónides. Y entonces te encuentras que efectivamente en esa Mishneh Torá, en uno de los pasajes, pues básicamente se le dice al demandado
que debe prestar juramento o contestar a la demanda. Es decir, se le está diciendo, ven al proceso, no tengas miedo, contesta la demanda, pero no guardes silencio, porque si guardas silencio, serás condenado. Y esto ya se nos parece un poco más. Se nos parece un poco más, pero todavía falta algo, ¿no? Bueno, no se crean que me quedé aquí, me fui también al derecho islámico. Claro, en aquella zona hubo invasiones islámicas importantes, tanto en Italia como en la actual España. Y entonces dije, bueno, ¿será que algo de derecho islámico pues ha habido aquí? No, lo depuré, vi lo que tenían actualmente, lo que habían tenido entonces. Tenían algo que lejanamente se parecía, pero había algo que lo descartaba completamente. El derecho islámico requiere la presencia necesaria, personal, del demandado en el proceso, y si no, no hay proceso. Por tanto, no era el lugar donde buscar. Y entonces uno piensa, bueno, quizás me he complicado demasiado la vida. Quizás me he ido al derecho hebreo, al derecho islámico. Oye, ¿y si esto estuviera en el derecho romano? Claro, porque dices, no, hombre, el derecho romano no va a estar porque alguien lo habría visto. Es decir, el derecho romano es la primera fuente a la que acudimos siempre cuando estamos buscando algo, con lo cual, si estuviera en el derecho romano, pues lo habríamos visto. Y fíjense que, y ya les voy dando un poco la conclusión de mi estudio, es algo que incomprensiblemente le pasó por alto a la doctrina, porque ya les avanzo que efectivamente sí que está en el derecho romano algo que se parece muchísimo, muchísimo. Verán, el derecho romano, o el proceso romano, era un proceso que ahora nos cuesta un poco de imaginar, era un proceso privado. No estaba en manos del Estado. Esta mañana lo explicaba muy bien la profesora Silvia Barona, ¿no? Es decir, que ahora estamos muy acostumbrados a que el Estado nos acompañe en este camino del proceso, ¿no? Y en cambio allí no, allí eso tenía que hacer todo uno, ¿no? O sea, tenía que buscar al demandado, tenía que traerlo al proceso, notificarle. El Estado lo único que hacía era decir, mira, la ley que vas a aplicar es esta. Lo hacía en una fase inicial del proceso que ahora, por falta de tiempo, no voy a explicar mejor, ¿no? Pero hacía eso, ¿no? El proceso que aplicarás al final es este, pero oye, pero lo de juzgar es cosa vuestra, lo de presentar la prueba es cosa vuestra, lo de notificar al demandado es cosa vuestra. Bueno, pues claro, sí, es cosa nuestra, pero resulta que hacia el siglo IV o V los demandantes estaban ya hartos de no encontrar a los demandados. Y entonces el Estado se decidió a ayudarles un poco. Y entonces dijeron, vale, asumamos nosotros la notificación del demandado. Y entonces crearon una cosa llamada, una fase llamada litis denunciatio, en la cual lo que se hace es, fíjense ustedes, presentar una especie de resumen de lo que va a ser la demanda, se le envía al que va a ser el demandado para que diga si piensa oponerse o no piensa oponerse. Si piensa oponerse, empieza el proceso, y si no empieza a oponerse, no empieza. Y esto ya sí que se parece mucho a un procedimiento monitorio. Tiene diferencias, que esto pues lo hacían en un plazo bastante largo, de 4 meses, y además había que notificar al demandado por 3 veces. Esto lo fueron simplificando, también incluso fueron simplificando esto de la litis denunciatio, al final ya no había que hacer esa mini demanda, al final bastaba únicamente con hacer lo que se llamaba un libellus conventionis, es decir, una especie de resumen, muy parecido a la solicitud monitoria, que hasta hace muy poco pues se hacía también en España. Y en definitiva, pues bueno, lo que fueron haciendo con el tiempo es simplificar ese trámite inicial. Ese trámite en el cual de lo que se trataba era de averiguar las intenciones del demandado. ¿Te vas a oponer o no? Yo ya sé que no me pagas, pero ahora ya estamos en el juzgado. ¿Te vas a oponer o no te vas a oponer? Claro, y es justamente eso lo que se hace con un procedimiento monitorio. Tuvo éxito porque en el siglo VI, es decir, ya muy poco después de caer el Imperio Romano de Occidente, nos encontramos con una novela, la 53 concretamente de Justiniano, en la cual se reduce este término de los 4 meses para contestar y se reduce a un término que actualmente nos es muy común en las leyes procesales del mundo, en el procedimiento monitorio. Se reduce al término de 20 días, curiosamente. Curiosamente, a ese mismo término de 20 días, y además se intenta pues que sea lo más rápido posible. Entonces, claro, bueno, en Roma existía, pero claro, a partir del siglo VI se nos acaba la información. El digesto llega hasta ahí. ¿Qué pasó después? Pues bueno, pues lo que pasó después, y con esto ya voy acabando, es que el Imperio Romano continuó, pero en otro lado. Continuó el Imperio Romano de Oriente, con la misma tradición romana.
No sabemos si eso continuó o no continuó, pero es muy fácil aventurar que sí. Claro, luego vinieron los otomanos al cabo de unos cuantos siglos y los archivos que han quedado de esa época, la verdad es que no dan fe de nada, ¿no? O sea, es muy difícil encontrarlo. Pero sí que es curioso, fíjense, que cuando se habla de la caída del Imperio Romano de Oriente, se suele omitir que hubo alguna pequeña zona de Italia que quedó al margen de las invasiones germánicas. Concretamente, quedó al margen Venecia y casi Ravenna, como dicen los italianos. Por muy poco tiempo estuvo en manos germánicas, con lo cual volvió otra vez al sistema clásico del derecho romano. ¿Y por qué les digo esto? Les digo esto porque justamente donde nace teóricamente, según toda la doctrina, el proceso monitorio, es en Cremona. ¿Y sabe dónde está Cremona? Justamente también en el norte de Italia. Con lo cual es muy fácil aventurar una posible mezcla de antecedentes. Quizás tuvo algo que ver también la Mishneh Torah, es decir, aquello de no tienes nada que perder contestando a la demanda, diciéndonos porque estás o no obligado con el actor, no perderás, aquello que decía el derecho hebreo. Quizás se mezcló con el antecedente romano, no lo sé, pero la cuestión, insisto, es que tenemos suficientes sedimentos en el derecho romano como para poder afirmar que efectivamente esta fase previa, más que procedimiento, yo creo que efectivamente es más una fase previa que se puede insertar en cualquier procedimiento, en cualquier otro proceso, quiero decir. Pues bueno, pues efectivamente este sería el origen. Piensen ustedes además que esta fase previa, que estaba generalizada, estuvo vigente en varios países de Europa a través del proceso medieval, que era una copia del derecho romano posclásico, el llamado el solemnis ordo judiciarius. Y habían sitios donde existía esa fase previa, como por ejemplo en Cataluña o en Valencia, por ejemplo. En Francia también existía, y en cambio esa fase previa había desaparecido en Castilla, que es el derecho que más les ha influido a ustedes. Bueno, hay sitios donde se mantuvo y donde no se mantuvo, pero verdaderamente ahí sí que encuentras algo que realmente es intrigante y que ojalá pues podamos seguir investigando más adelante. En fin, esta es mi hipótesis, mi tiempo está a punto de concluir y ya les he dicho que no quería acabarlo. Muchísimas gracias por su atención.